propongo que, como han hecho un trabajo bastante coordinado, me parece, más bien pedir la participación de los colegas que están, pero sí les pediría lo más corto posible. Adelante. ¿Quién quisiera hablar? La palabra, Juancho. Adelante, Roberto. Mientras los demás se animan a intervenir en esta exposición que ha sido muy detallada y muy completa, creo, para plantear el diagnóstico, yo quisiera destacar básicamente el hecho de que lo que nos han expuesto es una demostración, una muestra muy clara también del profundo y grave debilitamiento del sistema democrático institucional boliviano, ¿no? No solamente porque el sistema tributario es altamente ineficiente e inequitativo, sino que al hacerlo distancia fuertemente, distancia mucho al estado de la sociedad, ¿no? El hecho de que el 54% de los ingresos tributarios provengan nada más que del 1% de los contribuyentes hace que el Estado esté naturalmente preocupado más o menos del desempeño y la salud de ese 1% y pierda totalmente el interés, por ejemplo, por los del régimen simplificado, que son el 26% de los contribuyentes y apenas aportan con el 0.14% del total. Entonces, su política económica naturalmente va a ser una política reducida, excluyente, indiferente al desempeño económico de la mayor parte de la gente. Y eso lleva por consecuencia todos los elementos que han mencionado ustedes de debilidad jurídica, de inseguridad, de falta de institucionalidad, etcétera, ¿no? Yo me parece que lo que han presentado es un termómetro muy claro de debilidad democrática en el país. Una otra pregunta para juntar unas 3 participaciones y los Claudia Murillo ha pedido. responder. Claudia Adelante, Murillo ha Claudia. pedido y Jorge Soruco. ¿Cómo están? Adelante, Buenas noches. Primero, agradecer estos espacios para poder participar y hablar de materia tributaria. Brillantes las 2 exposiciones. Más que pregunta si esto va a servir para un estudio o alguna propuesta de modificación de nuestro sistema tributario, me parece que sería importante solicitar también que para evaluar adecuadamente las características que tiene el sistema tributario, se tiene que tener datos, bases de datos, información. Y la información que tenemos del Servicio de Impuestos Nacionales acerca de recaudación, incluso para ver la presión tributaria de cada uno de los impuestos, está disfrazada y camuflada por multas y sanciones. No sabemos si la eficiencia del IVA que se mide a través de la presión tributaria realmente nos demuestra cuánto se recauda del Producto Interno Bruto de esa gestión, o cuán eficiente es en el aparato productivo ese impuesto, o si ese IVA nos refleja más el sistema draconiano que tenemos impositivo, que nos está diciendo se ha recaudado porque nos han duplicado la multa del 100% por un supuesto tributo omitido, o multas, accesorios, intereses. Entonces, una solicitud debería ser que existan estadísticas que nos permitan separar lo que es multas, deberes formales, de lo que es recaudación. Gracias. Gracias, Jorge Soruco. Buenas noches. Mi pregunta va en el sentido, ¿qué puede hacer el ciudadano para, hasta cierto punto, defenderse del servicio de impuestos internos? Me refiero a que debido a los datos que han confirmado de la informalidad mayoritaria que tienen que se tiene respecto a los impuestos, que la institución encargada de la tributación cae con mayor fuerza en sectores más formales, más vulnerables. Claro ejemplo, ha mencionado la minería, pero también yo, en mi experiencia como periodista, he detectado un ensañamiento con el sector cultural, sobre todo nacional, porque los que organizan espectáculos internacionales logran tener ciertas matufias para librarse, pero ¿qué pueden hacer estos sectores que se ven bajo la lupa de impuestos del SIN para defenderse y para mostrar que lo injusto que es nuestro sistema impositivo?
Adelante, pediría a los expositores. Peter Weiss ha pedido la palabra, Pancho, perdón. Entonces, Peter Weiss y paramos. Buenas noches, muchas gracias por tan interesante charla a ambos disertantes y a Ceres por su siempre tan buena predisposición. Lo visto en Colombia, que lo ha mencionado al inicio de la charla, es un indicador de lo que no debería hacerse en este país, que es la subida de impuestos o el incremento de impuestos. Y la razón por qué está habiendo incremento de impuestos es solamente al sector que ya sabemos significa el que tiene posiblemente los recursos. Entonces, hay que elaborar necesariamente dos cosas a mi criterio, y les ruego que por favor me digan si estamos en lo correcto. Un replanteo de cómo debería hacerse el sistema de impuestos, la digitalización de todo el sistema y definitivamente la baja de impuestos con un componente de universalidad. Porque si no vamos en ese camino, estamos destinados a un posible problema social. Gracias. Adelante. Pediría al señor al doctor Nogales si podría entrar a responder. Tiene que abrir su micrófono. Con todo gusto. Obviamente mi respuesta va a ser de abogado, especialmente a Jorge Manuel. Hay que impugnar, hay que reclamar, hay que hacer valer los derechos, no acomplejarse frente a la autoridad pública. El Código Tributario, la Constitución, establecen procedimientos y mecanismos para que aquellos derechos que se consideran que están siendo vulnerados puedan ser objeto de defensa a través de estos mecanismos hasta lograr que los derechos sean respetados. Esa es mi respuesta. Cuando me pregunta qué se puede hacer para hacer valer todo esto, hay que impugnar. La ley otorga procedimientos, tiene creadas instituciones de impugnación, sea en la vía administrativa, sea en la vía judicial, o incluso llegar hasta el Tribunal Constitucional, y si es necesario más allá, si se está en condiciones de hacerlo. En cuanto a lo que comentaba el señor Weiss, sí, indudablemente, el tema de hacer reformas tributarias, modificar los sistemas de impuestos, es un tema muy delicado. Siempre va a generar descontento a alguien, pero peor cuando en su concepción podrían llegar a sectores más vulnerables o más agredidos, ¿verdad? Entonces, hacer una reforma a un sistema tributario, reitero, es algo delicado, pero es posible de hacer. Y es posible incluso simplificar. Se puede... hasta ahora no conozco un solo país que haya logrado tener un impuesto único. Se ha hablado de Estonia y su supuesto impuesto único, pero en realidad eso no existe. Tienen varios impuestos, a la renta de empresas, a la renta de personas naturales, etc. Pero más allá de la cantidad de impuestos, de lo que se trata es de que el sistema sea simple, que sea entendible por el contribuyente, por el obligado, que sepa qué está pagando, por qué está pagando, cuándo está pagando, y también que sepa cuál es el destino de su dinero, qué se hace con ese dinero. Pero sí es posible simplificar. Nosotros en este trabajo hemos estado identificando una lista que no es corta de impuestos que podrían ser eliminados, suprimidos, para concentrar la actividad de la gestión tributaria en aquellos que realmente tengan el potencial de generar recursos suficientes para el fisco. Porque obviamente tampoco se trata de eliminar impuestos y luego no tener recursos fiscales. Gracias. Perdón, siga. No, está bien. Licenciado Castellón. Muchas gracias. Voy a complementar un poquito lo que acaba de señalar el doctor Nogales, respondiendo al señor Peter Weiss.
evidentemente es posible lograr una reforma tributaria y recuperar esos principios de simplicidad. Hay unos artículos, una literatura muy interesante que en la medida en que sea posible, dice, si pudiésemos pagar nuestros impuestos por celular, qué bonito sería, todos cumpliríamos. Ni siquiera el pagar impuestos es fácil, y una prueba de ello no es precisamente en la administración tributaria, que eso ya está largamente explicado, sino también en la administración aduanera. Elaborar una declaración de mercancías, realizar un despacho aduanero en Bolivia, si lo comparamos con otros países, demanda varios días. En otros países, por ejemplo en Centroamérica, están compitiendo para que se despache en horas. Ya no es un día, 2 días. Estamos hablando de reducir de 16 horas a 14 horas y están en esa meta. Y nosotros seguimos aquí todavía dándole vueltas para que un despacho pueda ser tramitado en una semana por todas las condicionalidades y exigencias. La carga burocrática del sistema tributario que se le ha inyectado a lo largo de estos últimos 34 años es un desmotivador para poder cumplir con las obligaciones. Todo eso se puede atender. Lo que les decía, la ventanilla única de comercio exterior, lo de la BUCE, también es crítico, es importante porque permitiría, justamente recogiendo las palabras del señor Weiss, la digitalización. En la medida en que los trámites puedan realizarse, y volvemos a lo mismo, a través de un celular o de manera digital o de manera no presencial, se le añade eficiencia y simplicidad, y eso se puede lograr. Lo propio ocurre con la facturación electrónica. La facturación electrónica ha sido vista como algo nocivo, algo perjudicial, cuando en realidad tiene un montón de beneficios, de costos para los contribuyentes, porque le permite ahorrarse almacenamiento, le permite ahorrarse entrega, le permite ahorrarse impresión, le permite ahorrarse archivo, le permite un montón de beneficios, pero no se ha logrado implementar la facturación electrónica. Es una tarea pendiente. Facturación electrónica, la ventanilla única de comercio exterior, la digitalización de las operaciones. En países vecinos, Chile, por ejemplo, se está utilizando las declaraciones sugeridas. Ya no es el contribuyente el que elabora una declaración, es la administración tributaria la que le dice, según la facturación electrónica y nuestros reportes, tú has vendido tanto, te corresponde pagar tanto. ¿Estás de acuerdo? Sí, no. Sí, pum, pague. Listo. Aquí yo tengo que pensar en varios formularios, en varios registros, en bancarización, en los anexos. Son cargas formales que han terminado minando la simplicidad del sistema tributario y que son tareas en las que se puede atacar para que podamos tener un trato más justo. Y con esto termino. ¿Por qué en tantos años, en tantas décadas, no es posible que hayamos avanzado en la formalización? La respuesta es simple. El costo financiero de ser formal más el costo de oportunidad o el costo burocrático es imposible. Es imposible. Para los pequeños emprendimientos que están queriendo surgir, pensar en ser formal es un suicidio. No es viable, no es posible. ¿Qué necesitamos entonces? Hacer que esos costos burocráticos, que esos costos financieros, que esos costos administrativos sean mínimos, sean bajísimos. Hacer que el aporte a la seguridad social, los aportes al fondo de jubilación, todo lo que son los costos a la seguridad social de corto y largo plazo, deberían ser revisados. Y también es una tendencia internacional. 12.72%, 14.72% hace que un negocio no sea rentable. Cuando estamos buscando márgenes de rentabilidad por debajo del 10%. En economías de sobrevivencia, cuando tenemos empresas emprendedoras que quieren surgir, que lastimosamente son, si no el 72, el 82% de nuestra población, de nuestra capacidad productiva. Gracias. Muchas gracias. Por favor, señor Guevara, Jorge Guevara. Gracias. Mi pregunta es un poco, tal vez diferente.
no me acuerdo exactamente, creo que fue el año 1985 o el 1987 cuando se produjo la reforma tributaria grande, y entre los argumentos que se tenía en esa reforma tributaria grande estaba que la simplicidad debería estar vinculada a establecer impuestos planos, es decir, en ese momento era el IVA del 10% para todos de manera general, universal. Y esto hacía obviamente más fácil la administración tributaria y a su vez obviamente aplicábamos el impuesto prácticamente a todos. No sé, y esto no es atribuible solamente a este gobierno, pero no sé si ustedes sabrán cuáles son las razones por las cuales se ha empezado a complicar tanto nuestro proceso tributario, no solamente en cuanto se refiere a los trámites, sino a la incursión de variantes, modificaciones, etcétera, etcétera. Eso es todo, gracias. Gracias a usted. Hay dos sugerencias que quisiera que las comenten. De Roberto Lacerda: ¿por qué no incorpores productos en el sistema impositivo, hablando de aduanas, en vez de tratar de resguardar fronteras que no podemos cuidar? En otras palabras, en vez de ventanilla única, ¿por qué no una no ventanilla? Y Peter Weiss pregunta, sugiere: aduana debe ser integrada a impuestos en cualquier futuro cambio tributario. ¿Cuál sería la opinión de ustedes? Don Orlando, empiece usted ahora esta vez. Muy bien. Voy a partir de lo último, con las disculpas de José Antonio. Me estoy agarrando la más fácil. Sí, es importante. Bueno, como anécdota les cuento, se le preguntó a un consultor muy famoso sobre su opinión de unir o no unir la administración tributaria y la administración aduanera, habida cuenta de los cambios que se habían sucedido en la región. Y su respuesta fue bastante graciosa, y por eso lo comento. Dijo: si están unidas, hay que mantenerlas unidas. Si están separadas, es mejor mantenerlas separadas. Obviamente era cómico dado el contexto, pero creo que eso ya ha cambiado. La situación y la realidad en la que nos toca vivir hace ver más ventajas en la unión de la administración tributaria y la administración aduanera por una serie de razones y una serie de factores. Creemos que pudiese ser mucho más eficiente, mucho más efectivo en cuanto a la administración del sistema tributario, habida cuenta que compartirían bases de datos y se lograrían economías de escala, sobre todo en lo que son los procesos transversales de apoyo. Vale decir, recursos humanos, el tema administrativo financiero, el tema de planificación, el tema de control de gestión, todos esos procesos administrativos transversales de apoyo pudieran ser mejor administrados, se ganaría eficiencia con economías de escala. La información es un activo importantísimo. El hecho de que puedan compartir bases de datos, además permitiría al contribuyente no tener que estar presentando dos trámites ante dos distintas instituciones y hacer sujeto de que se le pida la misma información que ya ha presentado en otra entidad. Aunque existe interoperabilidad, existe compartimiento de información en este momento entre el SIN y la aduana nacional, no es suficiente. Una unificación permitiría, por ejemplo, ese tipo de mejores y mayores eficiencias. En Bolivia está separado, pero deberíamos unirla, es en resumen la respuesta. Gracias. Perfecto. Doctor Nogales. Perdón, Juancho, hay una pregunta del Facebook que quisiera incorporar. Yo diría que respondan esto y de ahí preguntado porque es bien concreta. Okay. Sí, la palabra. Uno, al señor Jorge Guevara. Mire, en mi percepción y en mi experiencia, un sistema tributario se complejiza por una u otra de estas razones. Una, por necesidad, porque las actividades económicas, las relaciones económicas y sociales se complejizan, y los sistemas jurídicos, no solo el tributario, necesitan acomodarse, y si la sociedad en sus relaciones, especialmente económicas, se vuelve más compleja, probablemente sea necesario que también
el sistema tributario se complejice. Esa es la visión de buena fe. Y la otra es que se complejiza porque se están estableciendo privilegios u otras medidas, pero de esa naturaleza. Es una u otra. En cuanto a la posibilidad que nos plantea Roberto Lacena de ¿por qué los tributos aduaneros se aplican y no podemos cuidar las aduanas, deberíamos cobrar solo en el mercado interno? Hay dos tipos de tributos aduaneros. Uno es digamos, el propiamente aduanero, que es el gravamen arancelario, que no lo podríamos trasladar al mercado interno. Es necesariamente o se aplica o directamente no se aplica, pero el único lugar, digamos, donde puede aplicarse es al momento del despacho aduanero, porque esa es su naturaleza. En cambio, hay otros dos, que son el IVA y el impuesto a los consumos específicos, que se aplican también en las operaciones de importación, pero que son en realidad tributos internos. En ellos yo he visto, no conozco un caso concreto que lo hayan llegado a hacer, pero he participado en un par de estudios en los que hemos podido determinar que sí es posible suprimir los tributos de mercado interno en las operaciones de importación. Sí, pero eso supone obviamente un mayor esfuerzo de control en el mercado interno. ¿Por qué se aplican al momento de introducirse al mercado nacional? Porque, al menos en teoría, ese es el punto de partida del control de esa mercancía que se incorpora y luego se comercializa en el mercado interno. Pero esa es la única razón, es, digamos, mayor control. Y lo que se puede hacer indudablemente es trasladar ese control al mercado interno. El único que tendría que mantenerse o simplemente anularse, pero ese ya es otro tema, es el gravamen arancelario, como lo llamamos nosotros. Y la integración de administraciones tributarias. Miren, hay países en los que las administraciones tributaria y aduanera que funcionan de manera separada lo hacen de manera muy eficiente, funcionan bien. Pero también hay países en los que la experiencia de haber integrado estas entidades les ha sido muy, muy positiva. Aquí al lado tenemos a la SUNAT del Perú, por ejemplo, que tiene una fortaleza institucional muy grande, que se entiende ha derivado o ha emergido sí, de precisamente esa integración. En el caso boliviano hemos hecho un estudio hace ya muchos años sobre la integración. Nos habíamos dado algunos pasos iniciales para esa integración y estaba funcionando. Nosotros apostamos a que sí se puede y se debe integrar el servicio de impuestos con la aduana nacional. Muchas gracias. La pregunta es que viene vía el Facebook, es del señor Guillermo Adriasola y pregunta si conocen datos sobre la proporción de recaudaciones por multas y recargos. Adelante. Yo voy a tomar la pregunta. Sensiblemente, como bien señalaba la colega Claudia Murillo, a quien saludo muy cordialmente, es bastante, en este momento bastante difícil encontrar información o datos frescos y no es que no se haya extremado o se haya realizado el esfuerzo, se ha hecho la gestión y nos han derivado al boletín número 9 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que recoge las estadísticas concentradas de la administración tributaria. Y sensiblemente en esos datos estadísticos no se puede encontrar la información desglosada. Habría que recurrir a la fuente primaria de información, que es el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, pero que no hemos podido acceder a esos datos desglosados. Gracias. Peter Weiss ha calculado que serían 3.500 millones de multas por varios tipos, el 35% del total del IVA recaudado. Y creo que hemos cumplido, un poco adelantado, pero veo que no hay más preguntas. Yo quiero agradecer a nuestros dos disertantes por tan ilustradas exposiciones que creo que nos ayudan a entender este fenómeno. Y agarro lo que, si no me equivoco, dijo la señora Claudia Murillo. Ojalá que podríamos llegar a quienes hacen estas políticas
para que piense en lo grande, en el largo plazo, y no en las necesidades del corto plazo y cómo extorsionar al ciudadano. Muchísimas gracias.